Su coche o su pasaporte aparecerán en 24 horas. Entonces pediremos su extradición. ¿Por qué no puede llamar a su agente Somerville?, preguntó recelosamente O'Dale. Ella está con él. Es nuestro sabueso. Kelly tosió a la defensiva. Ahí se nos presenta un pequeño problema, señor. ¿Le han pedido también a ella?, preguntó Stannard con incredulidad. Europa es un lugar muy grande, señor. Parece que se ha roto de momento el contacto. Los franceses han confirmado hoy que salió de París con destino al sur de España. King tiene una casa allí. La policía española la inspeccionó. Ella no estaba. Probablemente se habrá alojado en un hotel. Ahora los están inspeccionando también. Bueno, dijo Dale, encuentren a King y tráiganlo aquí. Y a Miss Somerville queremos hablar con ella. Se levantó la sesión. No son los únicos que quieren hablar con esta señorita, gruñó Kelly, mientras acompañaba a su contrariado director hacia donde esperaban los automóviles. King estaba demasiado mientras recorría los últimos 20 kilómetros desde Cairo hasta la llanura costera. Sabía que muerto Ornissi se acabó la pista que había venido siguiendo. La banda se componía de 4 hombres y todos estaban muertos. El gordo, quien quiera que fuese, y quienes se hallaban detrás de él, si es que había otros pagadores, podían permanecer ocultos para siempre, sin que jamás se descubriese su identidad. Lo que ocurrió de verdad al hijo único del presidente, porque como y quién lo hizo quedaría en la historia, como el asesinato de Kennedy y de María Celeste. El caso sería cerrado oficialmente y surgirían teorías tratando de explicar las ambigüedades hasta el infinito. Al sureste del aeropuerto de Ajaccio, donde la carretera que baja de las montañas se une con la autopista de la costa, King cruzó el río Prunelli, ahora caudaloso por las lluvias invernales, que, descendiendo de los montes, iban a parar al mar. Esto es Orate Radio. Me habían prohibido salir afuera. Si me hubieran descubierto, me habrían castigado. Después del segundo año, cuando tenía 6, me atreví a asomar la punta del pie por la puerta. Durante un año, si mi abuela iba al pueblo a vender sus cestos y Davey a cazar al bosque, me calentaba los dedos del pie al sol. Por la noche, me tocaba el pie, que conservaba aquel calor, y en mi interior se desataba una furia comparable a la de una ventisca de invierno. Mi abuelo me miraba, yo desviaba los ojos y Davey se sentaba y empezaba a hablar y fumar, cómodo y amable, sin darse cuenta de nada. Al cabo de un año me atreví a sacar un hombro y una pierna con cuidado, sintiendo la caricia del viento. Un par de años después ya salía y me quedaba bajo la sombra de los pinos, aguzando el oído como una hembra de gamo por si notaba algún paso. Y volvía corriendo cuando Davey todavía se encontraba a 400 metros. Si me preguntaban algo, si quería otra patata o un poco de jarabe de arce, a veces contestaba lo contrario de lo que deseaba, igual que Rosa, y me guardaba mi mentira como una piedra caliente. Eso me hacía reír por la noche, cuando no podía dormir. Era una desvergonzada, y después durante semanas me portaba muy bien. Limpiaba la cabaña a conciencia y tejía unos cestos preciosos, y de pronto volvía a pasar. Mentía. Mi abuela me miraba y yo sentía cómo la bondad se agriaba en mi interior. Cuando tenía 10 años, ya me atrevía a dar 20 pasos hacia el lago, que se mecía y me cantaba. El viento me sujetaba y me soltaba. Anhelaba notar su piel en la mía. En el bosque veía cómo los insectos se enganchaban unos a otros y me preguntaba por qué fuera. El mundo parecía rebosante de posibilidades. Dentro notaba un extraño peso que impedía que el aire penetrara en mis pulmones. A los 11 años fui hasta la orilla y sentí el vaivén del agua alrededor de mis pies, como se me erizaba el vello de los tobillos, sensación que casi me hizo llorar. Ese día me metí en el agua hasta las rodillas y, asustada por mi atrevimiento,
No lo repetí hasta un año más tarde. Cuando el vestido empezaba a sentarme de forma distinta, ciertas partes de mi cuerpo ardían y David dejó de mirarme definitivamente. Estaba rabiosa. Perseguía la mirada de David. Imaginaba qué pasaría si me deslizara bajo su manta. Entonces contemplaba a mi abuelo y, avergonzada, pensaba en otras cosas. Esa malicia fue creciendo en mí y se endureció una vez cuando mi abuelo trajo a casa las monedas que le habían dado por sus cestos. Cogí una muy reluciente y la enterré bajo un pino. Emboté uno de los cuchillos de David por mero placer. Me desnudaba y dormía toda la tarde, mi piel contra la manta de piel, hasta que me despertaban unos pasos y me vestía a toda prisa. Un día, cuando aquello se volvió insoportable, abandoné la cabaña y sentí que todo me observaba, el sol, las rocas, los animalillos desde los árboles. Fui al lago y sumergí la cabeza. Vi cómo mi cabello flotaba hasta la superficie. Lo vi ondular y girar rodeado de aquella luz verdosa. Vi que las liendres se desprendían. Ese día, al salir del agua, atisbé a lo lejos unas pequeñas figuras que se movían por las calles del pueblo. Me escondí entre las rocas junto al camino y, agazapada, vi pasar a la gente. Las demás con la cintura apretada, sentada a lo amazona en sus caballos, los hombros al galope y levantando polvoredas. Vi a una madre con su hijo en brazos, a amantes que iban cogidos, a gente que, al encontrarse, se estrechaban la mano. Cada vez que a alguien se tocaba, lo sentía en mi cuerpo. Me encantaba aquella gente, me gustaba observarla, imaginar lo que decían, un sonido uniforme, suave a mis oídos, pero sobre todo me encantaban los hombres. Uno jorobado y de expresión bondadosa, otro gordo y muy peludo, un niñito solitario y de nariz puntiaguda que hablaba solo, como Dylan, uno muy alto con franjas rojas en el empolvado cabello, las marcas del sombrero. Me dirigí hacia la cabaña mientras notaba crecer mi maldad, aunque imaginaba el triste semblante de mi abuelo. No dejé de reír mientras regresaba a la carrera. Esto es Orate Radio. Era un juego de ajedrez. Estaba totalmente concentrado. Hacía el papel de dos jugadores, alternativamente, y controlaba el tiempo de cada uno con la ayuda de un cronómetro. No era consciente de mi presencia, lo que me permitía observarlo a placer. Era fascinante. Desplazaba las piezas con una precisión y una rapidez impresionantes. Después de un tiempo de reflexión, nunca superior a unos segundos, vi que el trozo de pan estaba a su lado. Daba un mordisco de vez en cuando. Casi había acabado. Retrocedí hacia la cocina y preparé un tentempié en una bandeja. Algo salado y algo dulce, por supuesto, y una bebida gaseosa a base de compuestos químicos inconfesables, de esas que a los chiquillos les pirran. Me encaminé de nuevo hacia la habitación con la bandeja en la mano y me detuve delante de la puerta. Leonard seguía sin percatarse de mi presencia y me pregunté qué debía hacer. Toser, decir algo, entrar en el cuarto con la mayor naturalidad posible. No acababa de decidirme y de pronto su voz rompió el silencio sin que le interrumpiera la partida ni cambiara de postura. ¿Sabe jugar? El hecho de que me hablara de usted me descolocó, tanto como el timbre de su voz, más cercano al de un adulto que al de un chaval de su edad.
No, contesté entrando en la habitación. Dejé la bandeja sobre la cama mientras él continuaba moviendo las piezas. El tablero estaba casi vacío y el enfrentamiento se producía entre un alfil y un caballo, suponiendo que los hubiera identificado correctamente. Pensaba que, centrado en el juego, no había visto la bandeja, pero sin apartar los ojos del tablero, agarró un trozo de queso y se lo zampó. Aquí en Orate Lectura. Descreo de los prólogos que se defiendan los poemas a solas. Pero entonces, ¿quién es Batania? ¿Qué significa Neo Rabioso? ¿Quiénes son los autores de las pintadas? ¿Qué ocurre con la propiedad intelectual? Vayamos por partes. Batania es una propuesta de espacio personal, un contrapaís de 1,76 de altura y 67 kilos de peso, situado entre Argüelles y Malasaña, con un PIB mensual de 856 euros, que se invierten a medias en alimentos para el estómago y el cerebro. Proviene del mestizaje de Latania, palabra que leí por primera vez en Ognos de Cernuda, con el episodio de los batanes del Quijote. Neo Rabioso es la propuesta de tiempo de Batania, un tiempo de rompan filas. Cuando comencé en la poesía se me hizo la misma crítica desde muchos ángulos. Mis poemas, decían, eran tan violentos que no se entendían en una democracia. Escribes demasiado rabioso, me precisaron, y yo me añadí el neo, más por autoparodia que por intención agresiva. El adjetivo me vino a la cabeza por una carta de Clarín a Menéndez Pelayo, que leí por primera vez en los ensayos literarios de Gregorio Marañón. En este libro, aparte de los 75 poemas, aparecen 36 pintadas seleccionadas entre un total de 433 que han decorado lúcido y manchado las paredes de Madrid desde mediados de 2008. La mayoría de ellas se encontraron en la zona de Vallecas, Portazgo, Nueva Numancia, Puente de Vallecas, Pacífico, Atocha, Príncipe Pío, Lavapiés, Malasaña, Noviciado y Argüelles. El aerosol con el que fueron efectuadas es el Pintiplox, el mismo que se puede comprar por 2,20 euros en cualquier tienda de chinos madrileña. Todas las pintadas aparecieron en lugares públicos. Se entiende que los bancos, las multinacionales y las grandes superficies son también lugares públicos, al menos en el contradiccionario Neo Rabioso. No se adjudican las calles exactas, porque la mayoría de ellas han sido borradas por las brigadas de limpieza, como se puede comprobar en una de las imágenes. La autoría de estas pintadas, que en la mayor parte de los casos están extraídas de versos de mis poemas, siguen sin aclararse. Neo Rabioso es una selección de los poemas que he escrito en los últimos 5 años. Los he dividido en 4 bloques temáticos: Aitá, Irache, poemas críticos y Natalia. No he tratado de hacer un poemario organizado porque escribo sin sistema.
No creo en la propiedad intelectual. Estos poemas no son más que el resultado de una deuda familiar y unas influencias políticas, literarias y amorosas. Cualquiera de ellos puede ser copiado, extratado y mejorado sin necesidad de pedir ningún permiso, citando la autoría y sin citarla, y para el uso que se desee. Esto es Orate Radio. La obra comienza con una loca satírica a la manera del autor griego Luciano de por ahí, cuya obra había sido traducida hacía poco al latín por el propio Erasmo y por Tomás Moro. Tras esto, el tono se ensombrece con una serie de discursos solemnes, en los que hace un elogio de la ceguera y la demencia, y en los que se realiza un examen satírico de las supersticiones y de las prácticas piadosas y corruptas de la Iglesia Católica, así como la locura de los pedantes, entre los que se incluye el propio... Vamos a callarnos. El autor había regresado recientemente de Roma profundamente decepcionado y donde se había lamentado de la evolución que veía en los curas. Poco a poco la locura toma voz en Erasmo. En la obra se hace una relación puntual de las ventajas de la razón. Señala cuáles felices fueron los hombres cuando vivían arropados por la necesidad, situación de la que no escapan ni siquiera los gramáticos, los filósofos, los teólogos, los papas, los obispos, los germánicos, los reyes, los príncipes, los del Real Madrid y los del Barcelona. La estulticia se presenta ante un auditorio donde se desarrolla un elogio de sí misma, logrando que solo su sola presencia desarrugue entrecejos y produzca cálida sonrisa. Enumera una por una sus cualidades, vanagloriándose de que son muchos beneficios que se reparten entre todo tipo de personas. Desde el vulgo se contenta con plátanos de viejas hasta de reyes y eclesiásticos que se embriagan con toda clase de discusiones. Esto es Orate Radio. Amén. Su trabajo en Alemania era localizar y detener a nazis de alto rango. En Toulouse detuvieron al general Heinrich Halt de la Luftwaffe, a Walter Reidel, ingeniero del programa de cohetes V2 en Peenemünde, a Gudler Atterburg, ministro plenipotenciario alemán en Grecia, y a William Cotte, miembro del Consejo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, y al doctor Bülent Hoffmann, ministro del gabinete títere establecido por los alemanes en Hungría. Poco después caerían también Wilhelm Waneck, jefe de sección de la inteligencia de la RSHA para el sudeste de Europa, Werner Ghost, oficial del SD, y Wilhelm Hotel, el compañero de huida de Eichmann. Los aliados buscaban a Eichmann, pero encontraron a su esposa Vera, quien les aseguró que nada sabía de él y que además la habían divorciado en Praga hacía unos años. Por supuesto, esta información no era cierta. Adolf Eichmann fue finalmente capturado por los estadounidenses. Llevaba documentos falsificados que lo identificaban como un suboficial llamado Otto Eckmann. Bajo esta identificación pasó un tiempo en varios campos de prisioneros de guerra, Camps, para oficiales de la SS. Poco después consiguió evadirse tras darse cuenta de que varios prisioneros habían descubierto su verdadera identidad. Obtuvo nuevos documentos de identidad falsos, esta vez a nombre de Otto Henninger, que se trasladó a Ludwigsburg-Hitt. Mientras tanto, a pocos kilómetros de donde Eichmann se escondía, en una ciudad llamada Nuremberg, el excomandante de Auschwitz, Rudolf Höss, continuaba dando pruebas contundentes contra él. Por estas mismas fechas, su esposa Vera
había presentado formalmente ante el juez de Bad Ischl la declaración del fallecimiento de su esposo, junto a una declaración firmada de sus hermanas que afirmaba haber visto su cadáver. A principios de 1950, Eichmann era muy consciente de que debía intentar huir de Europa y para ello se dirigió a Roma con el fin de unirse a la ruta de las ratas, organizada por el obispo Alois Caudal y Walter Rauch. Allí, bajo la protección de la institución vaticana, Comunidad de San Rafael consiguió trabajo en la industria forestal y más tarde alquiló una pequeña parcela en Hartensalkov, donde vivió hasta finales de enero de 1950. Esto es Orate Radio.